La nación de Israel se había apartado del Señor y se había ido tras dioses que no conocía. Y el Señor les envió profetas a fin de que se arrepintieran de sus maldades. Y para mostrarles lo vil de su pecado, le ordena a un sacerdote tomar a una mujer fornicaria por esposa. El Señor inicia esta contención con la nación de Israel por medio del profeta Oseas, al que le ordena tomar a una mujer ramera por esposa. Esta profecía se considera el inicio de las profecías contra la nación de Israel. El profeta Oseas inicia su ministerio en la época en la que Usías reinaba en Judea o en Judá. Usías gobernaba en el reino del sur, esto es Judá. Y Oseas profetiza a la nación de Israel, que es el reino del norte. El profeta Isaías y el profeta Oseas, en ese sentido, son contemporáneos. Mientras el profeta Isaías dirige su ministerio para el reino del sur y el profeta Oseas dirige su ministerio para el reino del norte. Al reino del norte, esto es el reino de Israel, mediante el ministerio del profeta Oseas, se le denuncia ser una nación que se ha prostituido. La idolatría es la prostitución que se acusa en esta profecía. Si el Señor nos concede su gracia, veamos el tema, un corazón fornicario. Veamos el tema, un corazón fornicario. Y para abordarlo, lo haremos en los siguientes 3 encabezados. 1. Características de un corazón fornicario. 2. Amenazas del Señor. 3. Vuélvete al Señor. Entremos a nuestro primer encabezado, que es características de un corazón fornicario. Leo para ustedes Oseas 1, 1 y 2 de la versión del rey Jacobo. La palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beri, en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Principio de la palabra del Señor por medio de Oseas. Y el Señor dijo a Oseas: Ve, tómate una mujer ramera e hijos de ramera, porque la tierra se ha prostituido apartándose del Señor. Vamos a comenzar a ver las características de un corazón fornicario. La mujer que Oseas tomó por esposa tenía por nombre Gomer y se le consideraba ramera. Es decir, que su conducta, su fama y su reputación era la de una mujer entregada a esos pecados. No se sabe si ya casada con Oseas volvió a esos pecados. Sin embargo, al tener esa fama, se pensaba que sí había vuelto a esas prácticas. Es decir, la Escritura no nos dice que ella volvió a esas prácticas. Sin embargo, por la reputación que ella tenía, se pensaba, o su fama era, que lo más común era que regresara a esos pecados. El profeta Isaías está en el reino del sur y el profeta Oseas en el reino del norte. El profeta Oseas nos dice aquí que es hijo de Beri, probablemente algún hombre de renombre en aquel momento. Como sacerdote, quiero decir. En los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Miren, nos dice Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Estos son la línea de los reyes de Judá. Pero de Usías a Ezequías hay muchísimos años. Esto nos está diciendo que el ministerio de Oseas fue un periodo muy largo. Es decir, la profecía de Oseas
no es algo que se otorgue en 5 minutos, no pasaron 10 minutos para entregar esta profecía, sino que para completar la profecía de Oseas se llevó muchos años. Pues nos dice que en el reino del sur transcurrieron el reino de Usías, de Jotam, Acaz y Ezequías. Y aquí ya nos dice, Usías es, digamos, el padre, luego el hijo es Jotam, y luego tiene por hijo a Acaz, y luego viene la descendencia y tiene a Ezequías. Algo así, en algunos aspectos se salta, pero lo que nos quiere decir aquí es que es un periodo muy largo de profecía. Mientras que en el reino del norte, que es donde estaba profetizando Oseas, solamente menciona a Jeroboam, hubo más reyes, pero solamente de este lado está mencionando a Jeroboam porque toda esta línea de reyes, que no era una línea sucesiva, fueron reyes malvados. Prácticamente todos, ninguno de ellos prácticamente hizo lo bueno delante del Señor. Y este principio de la palabra del Señor, podemos ver que dice que es el principio de la palabra del Señor, porque incluso la versión en inglés dice word, que es la palabra, principio de la palabra del Señor por medio de Oseas. Y el Señor dijo a Oseas, ve, tómate una mujer ramera e hijos de ramera. Oseas era un sacerdote. Eso no estaba permitido para los sacerdotes, al menos no para los que ministraban dentro del tabernáculo. Eso ya de inicio nos está hablando de una situación. ¿Por qué? Porque Oseas va a ser la parábola de la nación de Israel. Oseas va a ser un tipo de Cristo, porque además Oseas significa salvación. El Señor salva. Y la esposa de Oseas, Gomer, viene a ser la parábola de la nación de Israel. Y esto, además de eso, piénsenlo como varones. ¿Cómo creen que se sentiría que serían los afectos de Oseas al tomar a una mujer con esta reputación o con esta fama, al tomarla por su esposa? Y una de las cosas es que seguramente o probablemente a la mayoría le hubiera causado repugnancia, rechazo. ¿Por qué? Porque ningún sacerdote tomaba, por lo general, no tomaba ni mujeres divorciadas, mucho menos mujeres que fueran rameras. ¿Cómo se sentiría un hombre que recibe a una mujer por esposa con estas características? Seguramente hasta se sentiría herido en su orgullo. Sería algo que lo abajaría, porque en esas condiciones otros le señalarían. Y vamos a ir notando cómo en algunos aspectos parece que nos está hablando de la esposa de Oseas, pero al mismo tiempo es la parábola de Israel, para darle a conocer su gran pecado. Y una de las cosas que resaltan mucho aquí es, Oseas va y toma a esta mujer por esposa y tiene esta reputación.
Y lo vamos a ver cuando entremos a la parte de un corazón dividido. Pero, ¿en dónde estaban los afectos de la esposa de Oseas? Porque viene y se casa, admite el matrimonio. Pero ¿en dónde estaba su corazón? Su corazón todavía estaba con sus amantes. Y vamos a empezar con las características. Miren, un corazón fornicario o una fornicaria da hijos. Como una esposa da fruto, una esposa fiel da fruto. Y da hijos. Y esta fornicaria también da hijos. Y parece entonces que tiene este fruto. Y que abunda y que es próspera. Y noten esto. La siguiente característica es que se va tras sus amantes. Es decir, es seducida a irse tras sus amantes. Deja a su marido por ir tras sus amantes. ¿Cómo se sentiría usted si su cónyuge le dejara por irse tras sus amantes? No se sentiría bien. Experimentaría que su corazón mismo se desgarra. Pero mire, no le importa. No le importa el corazón de su marido. Se va tras sus amantes. Los objetos de su admiración, los objetos de sus afectos, están enganchados a sus amantes. Y tiene mayor disposición de rendirles tiempo. Tiene mayor disposición de rendirles servicio a sus amantes que a su propio marido. Otra característica de un corazón fornicario. Y pongan atención, hermanos, porque estas características vamos a descubrir que se trata de nosotros. Atribuye a sus ídolos la gloria de los dones que Dios le da. Eso lo encuentran en Oseas 2:5. Es una ofensa a Dios usar los dones que nos ha dado para ir a servir dioses ajenos. ¿Cómo le llamamos también nosotros a eso? Ingratitud. Y noten, la resbaladilla o el tobogán peligroso para embarcarnos en la idolatría es la ingratitud. Pues ya nos da cuenta Romanos de que no le glorificaron, ni le reconocieron como Dios, ni le dieron gracias. No fueron agradecidos. Tomar lo que Dios da para ir y servir a dioses ajenos manifiesta un corazón fornicario. Porque estamos pensando que se refiere exclusivamente a esa conducta de pecados sexuales. Pero se refiere más a una conducta de abandono del esposo, en este caso de Dios. Otra característica del corazón fornicario: no reconoce a quien le sustenta. Oseas 2:8. ¿Se acuerdan qué es lo que una y otra vez se le decía al pueblo desde la ley? Cuando entres a poseer la tierra, no se te vaya a olvidar quién te dio la tierra, quién te dio tu casa, quién te dio las viñas, quién te dio los árboles frutales que ya están ahí plantados. No se te vaya a olvidar que es Dios quien te lo da.
No vayas a creer orgullosamente que tú lo alcanzaste por tus fuerzas. No vayas a creer que alguien más te dio esto. Recuerda que te lo está dando el Dios Todopoderoso, el Señor de los ejércitos. Pero no reconocía quién le daba su sustento. Y los falsos profetas se encargaron de decirle al pueblo que todas estas cosas las recibían de uno y otro ídolo. ¿Son fértiles? Tus mujeres, le decían al pueblo, tus mujeres son fértiles, se lo debemos a la diosa de la fertilidad. Tu tierra es fértil, se lo debemos al dios del trigo. ¿Tienes vino? Se lo debemos al dios del vino. Un corazón fornicario no reconoce quién le sustenta. ¿Reconoce usted quién le sustenta? El que tiene corazón fornicario, otra característica, carece del conocimiento de Dios. Oseas 4:6. Cree conocer a Dios, pero su conducta revela que no conoce ni a Dios ni a sus caminos. El que anda en los caminos de Dios conoce los caminos de Dios, pero no tiene el conocimiento verdadero. Puede tener asentimiento intelectual, pero no el conocimiento de Dios. Otra característica, extraños devoran sus fuerzas. Oseas 7:9. ¿Por qué dice que extraños devoran sus fuerzas? Porque se va con sus amantes y a ellos les da sus fuerzas. Va y emplea su trabajo y a ellos les da el fruto de su trabajo. No sabe dónde queda el fruto de su trabajo. Son tantos sus amantes y a todos les reparte. Y será tarde cuando acepte que ha llegado a la vejez, sin fuerzas, ni recursos, ni acompañantes. Esto es que carece de fortaleza espiritual, que pudiendo ser un recipiente de las gracias divinas para fortalecerse contra el pecado, entonces se deja dominar por el pecado y no sabe quién le quitó sus fuerzas. El pecado nos resta la fuerza y puede ser que esta persona esté sirviendo a uno y otro y otro y otro pecado. No sé por qué estoy tan débil. Son tantos los amantes que tiene que no sabe a quién le entrega sus fuerzas. Otra característica, el corazón fornicario se aparta de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es apartarse de Dios? Es la incredulidad. Apartarse de Dios significa que no están advirtiendo la pecaminosidad que está obrando en su corazón, y como no advierten que el pecado está obrando dentro de ustedes, entonces sus convicciones están siendo demolidas y dinamitadas. El corazón, en vez de ser guardado por las creencias, por las convicciones, están siendo demolidos. Y no crean que es como tomar un mazo y golpear una pared, no. En ese sentido, el pecado es como que pone cartuchos de dinamita, los explota y derriba las convicciones del corazón. Y si no hay convicciones, por eso se aparta de Dios. Sí, ha escuchado la palabra predicada. Y aún con todo eso, a pesar de haber escuchado la palabra predicada y el evangelio, cometen la peor de las villanías al manifestar incredulidad. ¿No les parece que vamos teniendo un corazón que evidencia más un corazón fornicario que el de una esposa fiel? Miren, otra característica es que habla mentiras contra el Señor. No es que ignoren lo que es Dios, sino que conociendo lo que es Dios, hablan mentiras de lo que es Dios.
¿Y qué efecto tiene hablar mentiras de Dios? Tiene el efecto de entregarse con mayor desenfreno a su pecado, ya que el desvío de las perfecciones divinas, además de ser la principal causa de la idolatría, viene a ser la causa autojustificante de su maldad. Porque como no hay un freno para refrenar su maldad, valga la redundancia, entonces se justifica. Y puede decir, bueno, es que puedo pecar porque nadie me mira. Puedo pecar porque no recibiré castigo. Como no cree en la justicia de Dios, piensa que no recibirá su justo castigo. Eso es hablar mentiras del Señor. Pero no solo eso. Porque hablar mentiras nos lo dice Oseas 7:13. Pero Oseas 7:13 también nos dice que un corazón fornicario se rebela contra el Señor. Rebelarse contra el Señor es que conociendo el mandamiento lo quebranta con toda disposición. Acuérdate del día de reposo. Pues como Dios dice que me acuerde del día de reposo, no lo guardo. Honra a tu padre y a tu madre. Pues como Dios dice que los honre, ahora no los honro. Eso es rebelión. No codiciarás. Como aquí dice que no codiciaré, entonces voy y le quito las cosas al otro para que se manifieste no solamente codicia, sino opresión. Con toda disposición va y quebranta el mandamiento. Eso es rebelión. Otra característica del corazón fornicario. Traspasan el pacto y se rebelan contra el Señor. Miren, el lenguaje usado para acusar la conducta de este pueblo precisamente se refiere a actos de inmoralidad sexual. Pues traspasar tiene la idea del acto carnal en la fornicación, como transgredir o traspasar un límite, en este caso el límite del matrimonio, como cruzar el límite del pacto del matrimonio, pero en este caso el pacto por el cual Dios los había tomado por su pueblo. Traspasan el pacto, porque se les está diciendo, ese traspasar es el pacto matrimonial, se está hablando de unos esposos, Oseas y Gomer, y traspasa el pacto. Pero Israel también está traspasando el pacto a irse detrás de sus dioses. Pero si nosotros no somos obedientes al Señor y nuestros afectos no están enganchados al Señor, no crean que estamos muy lejos del traspaso del pacto. Otra característica. El corazón fornicario tiene la ley por cosa extraña, como enseña Oseas 8:12. El corazón fornicario hace como que desconoce la ley de Dios, como si le hablaran en otro idioma. Y miren, otra vez, un lenguaje usado de las figuras del matrimonio. Porque desconocer es un término usado para cuando el marido desconoce a su mujer porque le fue infiel. Casi como cuando se le da carta de divorcio. No te conozco más porque fuiste infiel. Pero en este caso aplicado diciendo el pueblo, nos divorciamos de Dios porque yo no conozco ese precepto. Tiene la ley de Dios por cosa extraña. Desconoce la ley de Dios. Como si desconociera al marido, pues. Como dándole carta de divorcio. El que tiene corazón fornicario tiene la ley de Dios como cosa extraña, como si desconociera lo que Dios ha mandado. Se aleja de la ley y se aparta de ella. Miren, otra característica, nos lo dice Oseas 9:1. Ama salario de ramera. Son palabras muy fuertes. Pero es claro que no se contenta con el sustento que le da a su marido.
sino que se va y se entrega a sus amantes. Y una vez que se entrega a sus amantes, recibe el salario que ellos le dan. Y estima mejor este salario que todo el sustento que le da su propio marido. Porque su marido le da casa, su marido le da vestimenta, su marido le da alimento, su marido le da cuidados, pero no es suficiente. Ama el salario que le dan sus amantes. Claro, está hablando de esta esposa de Oseas. Y es la parábola del pueblo de Israel. Le están diciendo al pueblo de Israel, te vas detrás de tus dioses y crees que lo que estás recibiendo lo recibes de ellos. Y lo recibes con mayor gozo porque según tú proviene de tus amantes. Y tal vez usted piense que los deleites que hoy recibe son gracias a su pecado. Y eso es amar salario de ramera. Otra característica. Llegan a lo más bajo de su corrupción, como enseña Oseas 9:9. ¿Qué significa eso? Que no hay límite para su descenso moral. Una vez que ha pecado, continúa pecando. Y no le basta. Quiere descender más en la escala moral. No le basta con asesinar, sino que ahora quiere enseñar a otros a asesinar. Es como una espiral decadente, sin fin. Es como caer en un pozo profundo que no parece tener fondo. ¿Por qué? Porque el pecado siempre apunta a lo más extremo de su tipo. Y solo 2 ejemplos de cómo el pecado apunta a lo más extremo de su tipo. El primer ejemplo, la duda intelectual con respecto de la fe tiende a la incredulidad. La incredulidad tiende al ateísmo. Y el ateísmo tiende a toda práctica de perversión. El pecado tiende a lo más extremo de su tipo. Otro ejemplo, la ingratitud tiende al descontento. El descontento tiende a la infelicidad. La infelicidad tiende a la codicia. Y la codicia tiende a la opresión. Noten, el pecado llega a lo más bajo de su corrupción y en cada intento apunta a lo más extremo de su género. Así es el pecado. El pecado en ese movimiento que tiene dentro de nosotros, en ese llamado que tiene, quisiera llegar a lo más lejos que puede apuntar. Si no se le mortifica. Miren, otra característica del corazón fornicario. Su corazón está dividido, como enseña Oseas 10:2. El corazón del fornicario está dividido. Y esto es muy profundo y es muy interesante. ¿Por qué? Porque se acuerdan que el apóstol Pablo da una característica de aquellos que van y se unen con una ramera. Dice el apóstol que cuando el hombre se une a una mujer, entonces queda ligado a ella, porque los dos son uno. Y entonces, ¿qué sucede cuando el corazón se le entrega a varios? El corazón se divide en todos esos cachitos a los que se le entrega el corazón. Piensen, por ejemplo, en Salomón. Y esto nos habla del quebrantamiento del pecado que hizo en el corazón de Salomón. Si el que se une a una mujer es un espíritu con ella, y cada parte de ese corazón queda con cada mujer con la que se mete, ¿en cuántos pedazos estaba dividido el corazón de Salomón? Es un corazón hecho pedazos
pero no por el arrepentimiento, sino por la entrega al pecado. Es un corazón dividido, sumamente fraccionado. Y tiene un cachito de corazón supuestamente con compromisos con Dios. Y tal vez así esté nuestro corazón, dolido y quebrado por tener tantos compromisos con el pecado. Pero de labios decimos que tenemos compromisos con Dios. ¿Por qué? Porque el corazón está dividido. Tiene muchos amos a quien servir. Se ha unido a muchos pecados. Y todos esos pecados son sus amantes. Su corazón está sumamente fraccionado por el pecado. Otra característica. No quieren enaltecer al Altísimo, como enseña Oseas 11:7. En una condición así, el culto se vuelve pesado. Las ordenanzas de Dios son un trámite que tiene que cumplir. Porque mis papás me dijeron, porque ¿cómo vamos a quedar mal con la congregación? Porque quiero que me sigan viendo moralmente bien o correctamente en lo moral. Pero el culto ya es algo gravoso y pesado. Solamente lo hacen porque lo tienen que cumplir. Pero sus afectos ya no están ahí. ¿Por qué? Porque si honran a Dios lo hacen solo de labios. Pero su corazón está lejos de Dios. Se han cansado de enaltecer a Dios. La adoración se vuelve pesada y sin sentido. ¿Por qué? Porque no quieren enaltecer al Altísimo. Es parte de la voluntad, pero ¿quién movió esa voluntad? Los afectos. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que sí quiere. En ese sentido, enaltecer es obedecer. Y si no quieren enaltecer al Altísimo, entonces ¿a quién quieren enaltecer? ¿A quién quieren obedecer? A su pecado. Otra característica. Son mentirosos y engañosos, como enseña Oseas 11:12. La mentira se convierte en su estándar de vida. La mentira también incluye la omisión de la verdad. Omiten decir la verdad. No se conducen por la verdad. Toda su vida se rige por mentiras. Dicen una mentira aquí y otra allá, y para cubrir la primera mentira tienen que seguir mintiendo y van a continuar mintiendo para cubrir la otra mentira. Son mentirosos y engañosos. Porque hay personas que a pesar de que los descubren como mentirosos, continúan en su pecado. Y no los van a escuchar decir la verdad. Muchos se refugian en supuestos buenos propósitos. No lo dije porque no quería hacer este daño. Y al final terminan haciendo más daño que el que querían evitar. Porque no se quieren conducir por la verdad. Y ya muchos hasta se vigilan de esa persona, porque ya ha hecho errar a muchos con sus engaños. Son personas en las que después ya no se les puede confiar nada, porque son engañosos. Miren otra característica, son amadores de opresión. En ese sentido, ¿qué es la opresión? La opresión es el siguiente nivel de varios pecados, que es hacer lo que sea
con tal de obtener lo que quieren, por los medios que sean, pasando por quien tenga que pasar, con tal de conseguir lo que quieren. No solamente es un deseo codicioso de querer algo, es que desean eso y van a mentir, van a robar, van a matar, van a hacer lo que sea con tal de conseguir eso que quieren. No les importa. Ya no les importa ningún otro mandamiento con tal de que puedan conseguir lo que ellos quieren. ¿Se acuerdan de ese rey del reino del norte que quiere un terreno y no se lo venden? Y va y se acuesta triste y va a su esposa Jezabel. Y ahora, ¿tú qué tienes? ¿Por qué estás tan triste? Es que no me vendieron el terreno. ¿Y qué esperas para matarlo? Prácticamente eso le dijo. Eso es opresión. Hacer lo que sea con tal de conseguir lo que quiere. Siguiente característica del corazón fornicario. Añaden a su pecado el servicio de sus imágenes, como enseña Oseas 13:2. Claro, las imágenes de los que nos está hablando ahí son las imágenes de Acera, las imágenes de Baal, las imágenes de los ídolos de aquel tiempo. Claro. ¿Y se referirán esas imágenes para nosotros? Ahora las imágenes es lo que caracteriza a esta generación. Se entregan a sus imágenes. Desde que se despiertan ya están frente a alguna pantalla. Se entregan a sus imágenes. No se diga de aquellos que se entregan a las imágenes de la perversión, de la fornicación. Porque tal vez ustedes no se entreguen al Judas Tadeo. Pero ¿qué tal a otras imágenes? ¿Cuánto tiempo les dan? Les dan su energía, sus recursos. Si les pide sus datos, se los dan. Todo lo que pida la imagen se lo entregan. Siguiente característica. Se ensoberbecen en su corazón y se olvidan del Señor. Miren, el que tiene corazón fornicario tiene un sentido de que tiene muchos derechos. Se excusan que tienen derechos o han ganado muchos derechos. Por ejemplo, si usted le amonesta el pecado, el otro le va a decir, si es soberbio, que tiene derecho a no recibir la amonestación, porque según cada uno sabe lo que hace y tiene el derecho a comportarse como quiera. Se les dice a las personas y se evangeliza y se doctrina. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué responden muchos? No creeremos, porque tenemos derecho a creer en lo que nosotros queramos. Dicen que tienen derecho a no creer en el Señor Cristo, porque nadie tiene el derecho de imponerles ideas. Tienen el derecho de elegir lo que quieran creer. Se ensoberbecen en su corazón. ¿Por qué pecan y por qué el pecado está ligado con la soberbia en ese sentido? Porque tiene el derecho al placer. Y porque tiene el derecho al placer, tiene derecho entonces al pecado. Este es el corazón fornicario. Pero lo dejaremos hasta allí. Esta conducta recurrente en este pueblo les acarrió las amenazas de los juicios divinos. Pero para considerar ese aspecto, pasemos a nuestro segundo encabezado, que es amenazas del Señor. Nuestro segundo encabezado es amenazas del Señor. Dice la palabra de Dios en Oseas 2:2-3. Lo leo de la versión en inglés, la versión del rey Jacobo. Oseas 2:2-3. Ruega a tu madre, ruega porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido.
que quite de su vista sus rameras y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que la desnude y la ponga como en el día en que nació y la convierta en un desierto y la ponga como tierra seca y la mate de sed. Era necesario que aquellos que entre ese pueblo todavía sostuvieran algo de la verdadera profesión de la religión, se volvieran a sus hermanos y les llamaran al arrepentimiento. Pues dice, ruega a tu madre, es decir, adviértele y recrimina a tu madre, haciendo referencia a la nación o a los de tu nación. A ese pueblo idólatra se le debía decir que dejara sus fornicaciones y sus adulterios. Aquí estos pecados son tomados por la idolatría, por el abandono a su esposo que es el Señor. Delante del Señor la idolatría es igual a la fornicación y al adulterio. Esa fornicación y el adulterio es dejar al Señor que nos ha dado todo. Es abandonar al dueño y esposo. De ahí que la idolatría es tomada por fornicación y adulterio. Y se le amenaza a cada uno que deje su pecado. De lo contrario, el Señor traerá juicios sobre los que insisten en sus pecados. Estas son las amenazas del Señor para con aquellos que persisten en el pecado. El pastor puritano John Owen nos expresa lo siguiente respecto de las amenazas de Dios. Dios da la misma firmeza y estabilidad a sus amenazas que a sus promesas. Termina la cita. Dios es fiel. El Señor dará cumplimiento a sus promesas y a sus amenazas. ¿Por qué? Porque Él es fiel. El pastor puritano John Owen también nos dice, el Evangelio en su dispensación no solo va acompañado de promesas y recompensas, sino también de amenazas y castigos. No debemos pensar que las amenazas del Señor eran solo para la antigua economía, sino que el Evangelio va acompañado de amenazas y castigos junto con sus promesas. Las promesas al pueblo, bajo la antigua economía, estaban sujetas al arrendamiento que el Señor había hecho de la tierra. Es decir, las promesas que el Señor le dio a este pueblo eran promesas que se podían palpar, eran visibles. El Señor le dijo al pueblo, por ejemplo, si tú me obedeces, tus mujeres serán fértiles. Si tú me obedeces, tu canasta siempre estará llena. Tus sembradíos serán fértiles. Siempre tendrás no solamente lo necesario para mantenerte como el trigo y el pan, sino que también te daré vino. El vino es para alegrarse. Y todo esto lo tendrás en abundancia y no habrá enfermos entre tus tribus. Era algo visible. Sí obedecían y solo si obedecían al Señor. Dios es el dueño de todo cuanto existe. Y aún con eso se reservó el derecho de dejar que los pueblos administraran las provisiones que les daba. Pero no así con Israel, a quien le condicionó su provisión a la obediencia. Porque este pueblo decía ser el pueblo de Dios. Eran, digamos, creyentes nominales. Es decir, solo de nombre se decían creer en Dios, pero ya estaban muy lejos de Dios. Y el Señor les dice, en Oseas 1:6, no me compadeceré más de la casa de Israel. El Señor había determinado que este pueblo fuera esparcido y fueran echados a todas las naciones. Mientras obedecían, Él los mantenía. Había un cerco de protección y de seguridad de Dios para con este pueblo. Pero el Señor ya había determinado que por la idolatría de este pueblo fuera esparcido de esa nación y echado a todas las naciones. Porque ellos creían que ya tenían el derecho ganado de ser preservados como pueblo de Dios. ¿De dónde se tomaban? Se tomaban que eran hijos de Abraham y que se les debía respetar el pacto, aunque ellos ya lo hubieran traspasado.
después de muchos años, de que el Señor litigó con este pueblo y les envió un profeta y otro profeta y otro profeta y una enseñanza y otra enseñanza y una amonestación y otra amonestación y una amenaza y otra amenaza. Y el Señor pacientemente esperó su arrepentimiento. Después los arrojó a las naciones y se perdieron como pueblo, porque 10 tribus son consideradas tribus perdidas. Así, Israel debe tomarse por un falso profesante. Es decir, Israel ha hecho profesión de la verdadera religión, pero vive de una forma que da más evidencia de mundanalidad y paganismo que de autenticidad de regeneración. ¿Es usted un falso profesante o un verdadero profesante de la religión verdadera? De ahí que todos aquellos que hacen profesión de la verdadera religión deben ser advertidos. El pastor puritano John Owen lo expresa en los siguientes términos. Cito: las amenazas del evangelio deben aplicarse indistintamente a todo tipo de profesos, ya sean verdaderos creyentes, temporales o hipócritas. Termina la cita. Pero seguimos con las amenazas del Señor. Les amenaza diciendo en Oseas 1:7: tendré misericordia de Judá y no de Israel. ¿Por qué? Porque se enfatiza que hay un remanente que sirve al Señor y otros que dicen servir a Dios, pero ya han dejado a su Dios, han dejado su adoración y servicio. En este caso, este remanente es Judá y los falsos profesantes son Israel. La bendición del Señor es sobre su pueblo y únicamente sobre su pueblo. Eso también queda supeditado a los que siempre han sido la iglesia del Señor. Es decir, no todos los habitantes de Judá eran el pueblo del Señor. Dentro de ese pueblo de Judá estaba la verdadera iglesia de Dios. Los verdaderos creyentes, los que siempre creyeron en Cristo Jesús, en la gracia de Dios. Otra amenaza: apártense de sus fornicaciones y de sus adulterios, no sea que los despoje y los desnude. Serán un desierto, una tierra seca, y los mate de sed, como enseña Oseas 2:3. A los que se arrepienten se les promete gracia fresca. A los que vienen al Señor con humildad se les concede que puedan ser saciados de agua que salta para vida eterna. Es decir, a los que se arrepienten se les promete que el Espíritu les concederá un suministro de gracias que los refresquen y que les otorgue el poder destructivo del pecado, disponiéndolos al servicio del Señor. Pero aquellos que no se arrepientan de sus fornicaciones, entonces serán expuestos o exhibidos ante otros como aquellos que han sido abandonados por Dios a su propia suerte. ¿Qué experimentarían ustedes de ser dejados y ser expuestos y desnudos públicamente? Bueno, algo así se les amenaza. Que lo secreto ya no será secreto. Que el pecado se hará manifiesto. Que así como esta ramera se andaba exhibiendo con sus amantes, ahora será exhibida, pero para vergüenza y de manera pública por sus maldades. Y cuando se ve en esa condición, no se le concederá agua para refrescarse, sino que aún será llevada al desierto y allí morirá de sed. Entonces esto es que es mejor arrepentirse ahora que gemir en una condenación donde no hay remedio. Esto es el castigo eterno. Las amenazas no son para que venga la destrucción sin remedio, sino que las amenazas se dan como condescendencia misericordiosa para despertar el arrepentimiento en aquellos que en este caso tienen un corazón fornicario.
No, y ya me di cuenta que tengo un corazón fornicario. Y pues ya están las amenazas. No, pues yo le sigo ahí en la fornicación. Entonces va a venir, lo va a cumplir el Señor, ¿no? Él es fiel. Ah, bueno, pues mejor le sigo allí. Porque el que persiste en sus fornicaciones debe recibir la justa retribución. Pero las amenazas no son dadas para que permanezcamos en estado de pecaminosidad. Las amenazas son dadas para despertar nuestro estado y condición y acudir al Señor en arrepentimiento y fe. El Señor amenaza con cercar tu camino de espinas, otra amenaza. El Señor amenaza con cercar tu camino de espinas y levantar un cerco para que no halles tus caminos. Oseas 2:6. ¿Qué significa esto? Que Dios pondrá dificultades y problemas en tu camino. Intenten caminar ustedes un camino de espinas. ¿Cómo les va a ir? Si lo hacen, será con dolor. No será fácil. De tal manera que tus planes y tus asuntos públicos no prosperen. ¿En qué sentido? En el sentido de que si continúas en tus pecados, no van a prosperar. ¿Y qué significa levantar el cerco? Levantar el cerco significa que si consigues avanzar a pesar de los espinos, entonces el Señor levantará mayores obstáculos para impedirte avanzar en tus planes pecaminosos. ¿Qué son las espinas y qué es el cerco? Las espinas son gracia restrictiva y el cerco es providencia restrictiva para que no te entregues a tu pecado. Es como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Que no teniendo suficiente pan, ¿qué hace? Cuando ya se ve hambriento y ya no le queda de otra. Me levantaré e iré a la casa de mi padre. Para eso son las amenazas. Otra amenaza. El Señor amenaza con descubrir su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de su mano. Oseas 2:10. Es decir, perderán su honor y serán expuestos al despojo. Otra vez, no pensemos que esto tiene una aplicación terrenal. Es más bien una aplicación espiritual y eterna. Porque aquellos no confesaban su pecado, encubrían su pecado y lo negaban. Y ahora serían descubiertos y exhibidos públicamente. Es decir, todo saldrá a la luz para que se conozca lo ofensivo que es el pecado contra el Señor. Muchos piensan que sus pecados no serán descubiertos. Muchos piensan que sus pecados quedarán impunes. Pero el Señor amenaza que los que persisten en pecar, y esto es los que hacen profesión de religión y persisten en pecar, todo saldrá a la luz. Todo. Ahora, nadie puede liberarla. Nadie la va a librar de ser exhibida. ¿Por qué? Porque traicionó a Dios, deshonró a Dios y el Señor no la va a librar. Pero en esa condición sus amantes ya no la quieren. Y nadie puede librarla, ni Dios a quien deshonró, ni sus amantes a quien se entregó. Pues quien no se entrega a la misericordia de Dios no podrá escapar de su justicia. Otra amenaza. Se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Oseas 4:3. Enlutarse es entristecerse. Es decir, perderán la alegría que les provoca la práctica del pecado. El pastor puritano Jeremiah Burroughs nos dice en ese sentido, cito, el pecado y la alegría nunca pueden perdurar juntos, pero si los hombres no quitan el pecado de su alegría, Dios quitará la alegría de su pecado. Termina la cita. Además de que el Señor quitaría el gozo y la alegría de todos sus días festivos, que según ellos era para Dios,
que debían ser dedicados para Dios y ellos los pervirtieron. Ellos abandonaron el verdadero culto público y se habían hecho lugares altos en Dan y en Betel. Y ahí ofrecían algo que según ellos era el culto de Dios. Y habían abandonado las ordenanzas de adoración pública. Y ahora el Señor les quitaría el falso gozo de sus tradiciones, pues los días de alegría pecaminosa deben ser castigados con días de luto. El que persiste en pecar una y otra vez y que según está muy contento en su pecado, va a sufrir las consecuencias, con graves tristezas. Pues el pecado también traiciona y promete alegría. Pues el pecado, una vez que ha sido consumado, ahora deja mucha amargura y culpa en la conciencia. Otra amenaza. Serían echados del sacerdocio, como enseña Oseas 4:6. Es decir, no podrán acceder a los privilegios de adorar a Dios, que cuando le busquen entonces será muy tarde. Porque muchos piensan que la paciencia de Dios no tiene límites, que pueden ir y pecar y pecar y pecar, y la paciencia de Dios no tiene límites, y se equivocan grandemente. Pues ciertamente tiene límites, pues llegará el momento en que esa medida de paciencia se agote, y entonces les dejará andar en sus pecados sin restricción. Cuando ya no tengan restricción para su pecado, sepan que Dios les ha abandonado completamente. Otra amenaza. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, pero no se multiplicarán. Cuando los individuos son dejados por completo al pecado, ya no encuentran satisfacción en él. Pero no pueden dejar su servicio, pues son esclavos del pecado. Y le servirán, quieran o no quieran. Ya no encontrarán satisfacción. Pero ya no podrán dejarlo. Otra. Serán quebrantados en el juicio por andar en sus vanidades. Oseas 5:11. Porque, según ellos, puede que levanten oración, pero esta ya no será escuchada. No es escuchada porque no pueden reconocer su condición de perversidad en la que se encuentran. Antes de levantar oración, es necesario reconocer nuestra condición. Antes de levantar nuestra voz en oración, es necesario conocer nuestra condición de maldad, de perversidad, de pecaminosidad, de confesión de pecado delante del Señor. De otra manera seremos quebrantados en el juicio. Es tal el grado de una mente descendida al pecado que ya no parece la mente de un hombre, sino el instinto de una bestia en cuanto a los asuntos de Dios. Y si claman a Dios, no son aceptos por cuanto no reconocen su impiedad. Otra amenaza. Destrucción vendrá sobre ellos. Oseas 7:13. La destrucción para el pueblo de Israel estaba sujeto a dejar de multiplicarse, que sus mujeres no fueran fértiles, que sus cosechas no fueran abundantes, que los animales del campo ya no se multiplicarían, que no lloviera en la tierra. Y el Señor, para dejarnos claro que la desobediencia bajo sus términos acarrea consecuencias, entonces les enviaba esas cosas sujetas al arrendamiento de la tierra. A nosotros no nos va a pasar eso. No debemos esperar esas cosas. Hoy no debemos esperar una muerte atroz, un accidente fatal, la pobreza, una enfermedad terminal o un evento de la creación que sea sumamente destructivo, que sea necesariamente el castigo enviado por nuestra desobediencia. Tal vez no. Puede tener cierta conexión, pero más bien tiene conexión como consecuencia de la caída. Sin embargo, el quebrantamiento es ser dejados en la práctica del pecado sin freno. Y ser dejados en la práctica del pecado sin freno es
la condenación eterna. Ya que ni siquiera el Señor envíe gracia o providencias restrictivas del pecado, lo que acarrea mayor juicio de condenación eterna. Porque tal vez en algún momento nos detenía nuestra conciencia, pero luego el Señor concedió que fuera su gracia restrictiva o sus providencias restrictivas las que nos impidieran pecar. Pero si el Señor ya no envía ni gracia ni providencias restrictivas, porque estamos completamente quebrados. Lo que debemos pensar es que el castigo que justamente merecemos será agravado en la eternidad. Solo menciono las siguientes amenazas. Todas estas se encuentran en Oseas. Enemigo lo perseguirá. Oseas 8:3. Comerán vianda inmunda. Oseas 9:3. No serán amados por el Señor. 9:15. Serán desechados por Dios. 9:17. El que siembra o ara impiedad, ciega iniquidad. Oseas 10:13. El Señor hará recaer sobre el pecador la sangre que ha derramado. Es decir, Dios es retribuidor. Y de la manera en la que pequemos será en la manera en que seremos castigados. Porque el Señor es retribuidor. Una última, el Señor será como león y leopardo que los acechará. Oseas 13:7. Es decir, el Señor es guardador. El Señor es protector. Pero el Señor también se puede convertir en nuestro enemigo si nosotros somos enemigos de Él por el pecado, por permanecer en la práctica del pecado. Todas las amenazas del Señor tienen el propósito de promover el arrepentimiento, no de dejarnos allí. El pecador no debe decir, pues como Dios va a enviar la destrucción, pues que le envíe. Pues si ese es su designio, pues ¿qué le vamos a hacer? No, sino que las amenazas de Dios son para que nos volvamos al Señor. Pero para considerar ese aspecto, pasemos a nuestro tercer encabezado, que es, vuelve al Señor. La palabra de Dios dice en Oseas 14:1, oh Israel, vuelve al Señor tu Dios, porque has caído por tu iniquidad. El término hebreo para la palabra volver también se traduce por conviértete. El término hebreo literalmente significa volver al punto de partida. Noten que la profecía inicia hablando de Oseas y de su esposa, que es empleado como metáfora del destinatario que es Israel. Y es a Israel a quien se le dice que vuelva al Señor. Y es Israel el falso profesante. Y puede que usted o yo seamos esos falsos profesantes. La terrible situación que ahora vivía Israel se traduciría en cautiverio, como se aprecia por la historia. Israel no se arrepintió, pues el Señor trajo lo que les amenazó. No porque fuera irremediable, sino porque el Señor les concedió tiempo para que se volvieran de su mal camino y no se arrepintieron. No creyeron que fueran verdad las amenazas. Si estaban en una situación terrible era debido a su iniquidad y no a un designio o una designación sin causa del Señor. Aún con todo, una situación tan terrible, tan llena de nubes y oscuridad y tan enfrascada en el pecado, si es que se arrepienten, y solo si se arrepienten, todas las amenazas serán detenidas si se apartan de su mal camino. El pastor puritano John Owen nos lo expresa en los siguientes términos, cito: nadie está sin esperanza, aun si ha caído muy bajo, pero debemos usar los medios correctos para recuperarnos. Termina la cita.
Si usamos los medios correctos, seremos recuperados aún cuando hayamos caído muy bajo. Caer muy bajo es haber cedido a todos los pedidos que nos hizo el pecado. Cuando el pecado ha avanzado tanto en nuestros corazones, podemos apreciarle por el daño que ha causado en nosotros. Y esto se aprecia en una ausencia de fruto espiritual. Cuando el pecado es tragado sin amargura, luego confundirá nuestra mente. Y luego, detrás de eso, irán nuestros afectos. Y estaremos convencidos de que nuestro pecado no es pecado. Y sentiremos que eso que hacemos no es pecado. Noten cómo el pecado se opone a la vida espiritual. Porque el pecado también actúa como agente de convicción. Pues el pecado nos convence que nuestro pecado no es pecado. El Espíritu es quien como abogado convence al mundo de pecado. Pero en este caso el pecado, al ser oponente del Espíritu, también convence. Te convence de que no eres pecador. Por esa razón, se requiere de una eficacia todopoderosa para convencer al pecador que es pecador. De otra manera, permanece bajo el dominio del pecado. Por esa razón, se requiere una eficacia todopoderosa para venir y hacer separación entre nosotros y el pecado. De otra manera, seguiremos bajo el dominio del pecado. Porque aunque el pecado que practique el pecador fuera algo inaceptable socialmente, el pecado nos convencerá que lo hicimos por alguna buena razón. Buscaremos una ruta para no aceptar la culpa y la culpabilidad. Un caso de pecaminosidad así es tan destructivo que parece que es un caso sin remedio. Pero si hacemos uso de los medios adecuados, es posible recuperarnos. Se requiere un poder todopoderoso para salir de una fortaleza tan desesperante. Una situación que se ve casi perdida requiere de un poder que no proviene de nosotros. Requiere de un poder que venga de afuera y requiere ser todopoderoso. El pastor puritano John Owen nos dice en ese sentido, cito: los árboles que se han hecho viejos o infructuosos reciben nueva vida por medio de cavar alrededor de ellos y abonarlos. No son quitados y plantados en otra parte. Termina la cita. Los remedios contra el pecado recetados por la psicología, el evangelicalismo y hasta las tradiciones orientales son una pérdida de tiempo y de energía y de recursos. La ayuda para recuperarnos tampoco puede surgir de nosotros mismos. La ayuda tiene que venir de alguien que tenga la capacidad para ayudar y sostener esa ayuda en el tiempo y contra la constante obratividad del pecado. ¿Dónde podremos encontrar esa ayuda? ¿Acaso iremos a los remedios del mundo? ¿Podrán ellos darnos ayuda verdadera contra el pecado? El pastor puritano John Owen nos dice en ese sentido, cito: algunos profesantes se vuelven hacia las religiones falsas en busca de ayuda, pero terminan secándose y muriendo como apóstatas. Si hubieran buscado los medios correctos para su sanidad, quizás hubieran vivido. Termina la cita. El Señor promete que si nos arrepentimos de nuestro pecado, entonces dice: yo le atraeré y le llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Oseas 2:14. Lo que se espera de una mujer que ha traicionado a su marido es que sea echada y abandonada por la ofensa hecha a su marido. Pero miren aquí la misericordia del Señor, que dice que le hablará al corazón, casi como dando a entender que la va a seducir, otorgándole una nueva oportunidad para que se arrepienta. Esas promesas no son tanto para Israel que pecó y abandonó al Señor, sino que ciertamente es aplicable de la atracción de Cristo por su iglesia
tanto de judíos como gentiles, que ambos serían adoptados inmerecidamente bajo una sola cabeza, formando un solo pueblo, y esto de pura misericordia. Ser llevados al desierto significa que el Señor instrumentará castigos y providencias para humillar a su pueblo. Es decir, para que ellos recibieran el consuelo era necesario que primero aceptaran el castigo de su iniquidad. Sí, si tú me has de castigar, Señor, lo merezco. Por mi maldad y mi pecado lo merezco. Eso que me está pasando lo merezco y más. Si nos arrepentimos y usamos los medios adecuados, entonces el Señor dice en Oseas 2:19, te desposaré conmigo. Miren, qué maravilloso. Se dice que la tomará como su esposa nuevamente, debido a que ya le había dado carta de divorcio al haber cometido las conductas que la harían repudiable. Una mujer casta y que se guarda para su esposo debe ser cuidada y nunca debe ser abandonada. Pero la que es infiel y es llevada por amantes, esa debe ser repudiada. Se le debe dar carta de divorcio y se le debe desechar. Pero observen la misericordia del Señor, que le concede que vuelva al pacto matrimonial. Este pueblo tenía a otros al que llamaba esposo, pero ya no sería así. Estos falsos profesantes que han cedido a toda clase de idolatrías, ahora, si se arrepienten, podrían ser aceptados nuevamente bajo el compromiso del Señor que les haría bien. Porque otro marido aplicaría pura justicia, sin misericordia. Y si lo hiciera, haría lo bueno. Pero Dios, comprometido consigo mismo, después de aplicar su justicia, les haría bien si se arrepienten. A los regenerados se les concede que Dios sea su Señor. Pero no solo eso, sino que se nos concede con libertad podamos llamar a Dios Padre nuestro. Y no solo eso, sino que aún se dice de Cristo que es el esposo de la iglesia. A los que volvamos al Señor en arrepentimiento y fe, nos dará vida, como enseña Oseas 6:2. Esa vida es la regeneración. Y en la regeneración es el poder destructor del pecado. Es una eficacia contra el pecado, es un fuego consumidor del pecado. Es un afecto amoroso para el esposo. Pero no solamente uno, es una serie de conexiones afectivas y amorosas para el Señor, más que para el pecado. Para el esposo que es Cristo el Señor. Y ahora un desprendimiento de los afectos del pecado para aborrecerle, para aborrecer al pecado. Y entonces, como dice Oseas 6:3, conoceremos al Señor. El Señor nos concederá conocerle realmente. No solo que sepamos su nombre, sino que conocer al Señor habla de una continua revelación del Señor por medio de su palabra a los suyos, que mientras más le conocen, más le aman a Él y experimentan más poder destructivo contra el pecado. El pastor puritano John Owen nos expresa lo siguiente, cito: los actos pecaminosos tienen que ser mortificados y las enseñanzas de Cristo obedecidas cuidadosamente. Por supuesto, no debemos caer en el error de los fariseos. No debemos pensar que por medio de ayunos y vanas repeticiones de oraciones seremos aceptables a Dios. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para matar el pecado. Termina la cita. Pues en Oseas 6:6 el Señor pide misericordia, dice: misericordia quiero y no sacrificios. Miren, algo que el Señor garantiza en este volvernos a Él. Porque dice: te perdiste, mas en Dios está tu ayuda. Eso lo dice Oseas 13:9. La verdadera ayuda solo puede venir de parte de Dios. No debemos esperar ni en los hombres ni en los falsos remedios. La ayuda contra el pecado siempre proviene de Dios. El pastor puritano John Owen nos expresa de la siguiente manera: es absolutamente necesario leer las Escrituras regularmente, escuchar la palabra predicada, así como velar y orar contra la tentación.
De esta manera, nuestra mente y nuestros afectos serán ocupados con pensamientos espirituales y celestiales. Termina la cita. Vimos todo este panorama y todo parecía estar perdido. Pero Dios envía su ayuda. Estos deberes ya los han escuchado. Pero el pecado nos engañó y parece que estábamos pensando en otras cosas para recuperarnos, que nada tienen que ver con esto. Para recuperarnos de nuestro terrible estado es necesario leer las Escrituras. Es necesario escuchar la palabra predicada constantemente. Es necesario orar y velar contra la tentación. Mientras continuemos ignorando la obratividad del pecado, en nosotros mismos no tendrá sentido elevar una oración adecuada. Pues conocer nuestra verdadera condición pecaminosa nos prepara para una oración aceptable y deleitable. Oración aceptable delante de Dios y deleitable para nosotros mismos. Velar significa mantener despierto, con la idea de vigilar. En ese sentido, velar es vigilar nuestros pensamientos, nuestros afectos y nuestras determinaciones. Ese velar está ligado a comulgar con nuestros corazones. Para orar debidamente, primero debemos comulgar. Antes de bendecir el nombre de Dios, primero debemos comulgar con nuestros corazones. Comulgar nos prepara para una comunión más profunda con el Señor y tiene el efecto de apagar, dominar y sofocar las pasiones. En ese sentido, la conciencia es un vigía o vigilante de las pasiones. Debemos vigilar nuestros pensamientos, afectos y sofocar cualquier intento de alzamiento insurgente de nuestras pasiones. Velar, aunque literalmente significa mantenerse despierto, no se usa en ese sentido, pues el significado en ese sentido debe usarse metafóricamente. Porque ¿cuántos de nosotros no íbamos a los recintos de las sectas de donde fuimos rescatados solo para malpasarnos en algunas noches? ¿Qué efecto tenía eso sobre el pecado? Pues como efecto mortificante no tenía ningún efecto, sino que era un estímulo más para nuestro orgullo de haber cumplido con acudir a dormirnos en las bancas o en los lugares que se disponían según para orar. Pero jamás vigilamos los pensamientos, jamás nos deteníamos a pensar en la raíz y origen motivador de nuestros pecados. Nunca usamos de la conciencia para sofocar las pasiones, al menos no como un ejercicio vigilante. El pastor puritano John Owen lo expresa de la siguiente manera, cito: sin embargo, todas estas cosas no pueden ser hechas con nuestras propias fuerzas. No somos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Como enseña 2 Corintios 3:5. Por medio de la fe debemos obtener la ayuda de Cristo en cualquier esfuerzo que tratemos de hacer. Sin fe, nuestros esfuerzos serán inútiles y rechazados por Dios. Termina la cita. Por esa razón podemos expresar como Oseas 14:1: vuelve al Señor. Oremos al Señor.